Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a dibujar a una auténtica leyenda de los videojuegos, una de las mujeres más icónicas, letales y queridas de toda la historia de Street Fighter, la espectacular Cammy White. Cammy no solo se robó las miradas por su espectacular diseño, sino por su fuerza inquebrantable, su agilidad felina y esa mirada decidida que la convierte en un personaje inolvidable. Es elegancia, poder y pura actitud militar en un solo personaje. Prepárense el café, tomen sus lápices y acompáñenme a capturar toda la fuerza de esta guerrera en el lienzo. Pero antes de empezar con el dibujo, hablemos un poco de quién es ella. Cammy White, también conocida por su nombre en clave Killer Bee, es uno de los personajes más icónicos de la saga Street Fighter. Debutó en 1993 en Super Street Fighter 2 como la segunda luchadora femenina de la franquicia después de Chun-Li. Su trasfondo combina experimentos genéticos, lavado de cerebro y una búsqueda constante de redención. El verdadero origen biológico de Cammy está ligado a la organización criminal Shadaloo. Cammy no nació de forma natural, fue creado en un laboratorio como un clon genético de Bison, el líder de Shadaloo. Su propósito original era servir como el cuerpo de repuesto, perfecto para albergar la esencia y el Psycho Power de Bison en caso de que su cuerpo principal fuera destruido. Durante su adolescencia, fue alterada genéticamente y sometida a un severo lavado de cerebro. Se convirtió en el líder de las muñecas de Bison, un escuadrón de asesinas de élite que operaba bajo el control mental del dictador. La vida de Cammy se divide en 3 etapas fundamentales a lo largo de la cronología del juego. La asesina de Shadaloo Street Fighter Alpha 3 bajo la identidad de Killer Bee. Cammy era una máquina de matar fría y eficiente. Durante una misión para asesinar a Dhalsim, los poderes espirituales del monje rompieron el control mental de Bison, otorgándole autoconciencia. Al descubrir la verdad sobre su origen, se rebeló y ayudó a liberar a los demás dos, pero quedó inconsciente y con amnesia tras la destrucción de la base. La adopción británica desde Street Fighter 2 al 5. El agente Vega la rescató del laboratorio y la dejó en las puertas de Delta Red, una división de operaciones especiales del MI6 británico. Al despertar sin recuerdos de su pasado, pero manteniendo sus increíbles reflejos y habilidades de combate, fue adoptada por el escuadrón. Con el tiempo, recuperó fragmentos de su memoria y juró destruir a Shadaloo para proteger a sus hermanas clones. En Street Fighter 6, tras la definitiva caída de Shadaloo, Cammy sigue trabajando en el servicio secreto británico. Ahora se muestra mucho más tranquila, en paz con su pasado, vistiendo ropa civil más abierta, una chaqueta azul clásica y actuando como mentora. Y ahora, hablemos de lo que más le gusta. Siente un amor profundo e incondicional por los gatos, especialmente los callejeros. También le fascina coleccionar baratijas y recuerdos cuando viaja, la gelatina, deambular por tiendas de mascotas y el pastel de carne tradicional. En cambio, odia la comida picante, ver a la gente de mal humor, las injusticias y cualquier cosa que le recuerde el control mental de Shadaloo. Y para entrar en datos más técnicos, mide 164 centímetros, pesa 61 kilogramos, su tipo de sangre es B y su fecha de cumpleaños oficial en el canon es el 6 de enero. Así que hoy acompáñame a dibujar, colorear y homenajear a la señorita Cammy White. Ya, que me da penita. Ahora sí, basta de memes. Para comenzar este dibujo de Cammy White he trazado un boceto de estructura usando líneas rojas muy suaves que funcionan como el esqueleto del personaje, colocando un círculo para la cabeza dividido por una línea central que me ayuda a ubicar los ojos y el rostro simétricamente, mientras que las líneas del cuerpo conectan pequeños puntos en los hombros y codos para marcar las articulaciones y asegurar que los brazos tengan una pose de combate muy natural antes de añadir los músculos y la ropa. En esta segunda parte del boceto extiendo las líneas de la estructura hacia abajo para definir el largo y la dirección de las piernas, utilizando trazos largos y curvos que imitan el esqueleto y marcan con cruces la posición exacta de las rodillas y los tobillos. Sobre la estructura roja que dibujamos antes, ahora he trazado una capa con líneas azules para darle volumen al cuerpo y definir la silueta del personaje, moldeando la forma de la musculatura en los brazos, esculpiendo los detalles del rostro y la famosa boina militar. Siguiendo el mismo método con las líneas azules,
Ahora le doy volumen a la parte inferior del cuerpo, rodeando las guías rojas para esculpir las piernas fuertes y musculosas características de un atleta, definiendo la cadera. Para terminar la etapa del boceto azul, he dibujado las botas militares envolviendo la estructura de los tobillos y los pies, aplicando una perspectiva tridimensional que permite ver la bota izquierda de frente como un óvalo redondeado, mientras que la bota derecha se muestra de perfil para detallar la suela gruesa y el empeine. En este paso he realizado el delineado final o lineart utilizando un pincel negro digital muy definido para limpiar el dibujo sobre los bocetos previos, variando la presión del trazo para hacer líneas más gruesas en las zonas de sombra profunda como las axilas y el cuello, mientras que uso trazos más finos en los rasgos del rostro, los mechones del cabello y los dedos del puño para lograr un acabado profesional y nítido que resalte la expresión decidida del personaje, continuando con el proceso de entintado limpio, el contorno de las piernas con trazos negros firmes y estilizados que definen la poderosa musculatura de los muslos y las pantorrillas, prestando especial atención a la curvatura de las rodillas, donde añado sutiles líneas internas para sugerir la estructura ósea y los tendones de una forma simplificada que aporta mucho dinamismo a la postura antes de retirar por completo las guías rojas y azules del boceto. Para cerrar la etapa del delineado, he calcado las botas de combate con líneas negras definitivas y firmes que marcan la textura rígida del calzado militar, acentuando la curva de las solapas superiores y detallando la suela del zapato derecho junto con las pequeñas arrugas del cuero sobre el empeine para que las botas se sientan pesadas y reales, dejando todo el contorno del personaje perfectamente limpio y listo para el proceso de iluminación o color. Finalmente aplico el delineado definitivo en la parte superior del cuerpo, utilizando trazos negros continuos y muy pulidos para definir la expresión de la mirada, las pestañas detalladas, la forma estilizada de las cejas, el contorno clásico de la boina militar y el volumen entrelazado de las icónicas trenzas del cabello, asegurando también que la anatomía del puño cerrado en primer plano tenga la fuerza necesaria mediante líneas más marcadas en los nudillos que contrastan limpiamente con el boceto guía original que queda debajo. En este paso he añadido la insignia triangular detallada en el centro de la boina militar y dibujado las pupilas dentro de los ojos para darle una mirada súper enfocada y llena de energía. Además de trazar la característica cicatriz en su mejilla izquierda y agregar pequeñas líneas expresivas en los pliegues de la piel de los nudillos del puño para que la mano se sienta con mucha más fuerza y realismo antes de comenzar a pintar. Para iniciar la etapa del color, primero limpio todas las líneas guía rojas y azules del fondo y aplico un color base azulado uniforme en toda la ilustración que me sirve como un lienzo neutro, pintando de inmediato el blanco de los globos oculares y un azul oscuro muy profundo en los iris con pequeños destellos brillantes para lograr que los ojos capten toda la atención y tengan muchísima vida desde este primer momento del coloreado. Ahora aplico el color base de la piel utilizando un tono canela suave que relleno de forma plana en el rostro, las orejas y el cuello, delimitando perfectamente las cejas con un azul más claro para que combinen con el fondo y dejando el resto de la ilustración con el tono azulado previo, para mantener un orden limpio mientras preparo los siguientes colores del cabello y la vestimenta. En esta toma del torso y los brazos, continúo aplicando el mismo tono de piel canela en los dedos descubiertos de la mano izquierda, el espacio libre de los hombros y las axilas, rellenando con mucha precisión cada zona descubierta para delimitar, de forma exacta donde termina el cuerpo y donde empiezan las prendas tácticas del personaje. Para terminar con las bases de la piel, aplico el mismo tono canela en las piernas, contorneando con mucho cuidado las marcas de camuflaje que caracterizan a Cammy y el espacio de la cartuchera táctica en su muslo derecho para que estas zonas queden perfectamente reservadas con el color azulado base, logrando así una separación limpia y profesional entre la piel y los elementos del traje antes de pintar los detalles finales de su vestimenta militar. Completando la sección inferior de la ilustración, extiendo el color canela plano hacia las pantorrillas respetando la forma puntiaguda de las manchas de camuflaje en la pierna izquierda
y delimitando con exactitud la entrada superior de las botas militares para que toda la anatomía del personaje mantenga una coherencia visual perfecta en su tonalidad, antes de pasar a rellenar las prendas con sus colores correspondientes y añadir el juego de luces finales. En este paso, aplico el mismo tono canela en el poderoso brazo derecho que sostiene el puño al frente, rellenando con mucha precisión los espacios entre los tendones y las líneas musculares del antebrazo para que se note la tensión del combate. Para complementar el volumen de las piernas, extiendo el color canela plano hacia las zonas de iluminación de los muslos superiores, delineando los contornos superiores de la cartuchera y las hendiduras musculares para que la musculatura adquiera un aspecto tridimensional, mucho más imponente gracias al fuerte contraste generado con el color azulado base que ahora actúa como la sombra principal de las extremidades inferiores. En este paso aplico el color canela plano en el resto del hombro y del brazo izquierdo, completando de manera uniforme toda la piel visible del torso, delimitando a su vez la pequeña cicatriz en forma de cruz sobre su bíceps y cubriendo los nudillos de la mano izquierda, para que todo el cuerpo tenga una base cromática sólida y equilibrada justo antes de comenzar a pintar el traje y los icónicos detalles militares del personaje. Para finalizar por completo el bloque inferior de la piel relleno, los muslos superiores, con el tono canela base, y añado una capa de sombreado intermedio usando un tono marrón más oscuro y cálido en la entrepierna y debajo del traje, logrando que el volumen de los músculos se separe limpiamente de las sombras proyectadas, para que las piernas adquieran una tridimensionalidad muy imponente antes de pasar a pintar el verde de su vestimenta táctica. En este paso comienzo a dar color a los elementos del diseño aplicando un tono verde militar plano y oscuro en las icónicas marcas de camuflaje de las piernas, rellenando con precisión quirúrgica cada una de las formas onduladas que delineamos previamente sobre la piel para que el contraste resalte de inmediato y el personaje empiece a adquirir toda su identidad de combate característica antes de pintar el traje principal y los accesorios tácticos. Para pintar la cartuchera militar y su correa aplico una base de color negro sólido que luego ilumino de forma técnica, añadiendo bloques rectangulares en tonos grises para simular el reflejo de la luz sobre el material sintético, además de trazar finas líneas de brillo blanco puro en los bordes superiores de la funda que logran un efecto de cuero o plástico rígido muy realista y con mucho volumen sobre la pierna del personaje. En el coloreado de las botas militares aplico una base de color marrón oscuro y utilizo un tono café todavía más profundo en los costados interiores para simular la sombra de oclusión, añadiendo además sutiles pinceladas más claras en las puntas redondeadas y en los pliegues del empeine para dar la sensación exacta de que el cuero está arrugado por el movimiento y que el calzado tiene un peso real sobre el suelo. Para pintar los arneses tácticos del torso, aplico el mismo tono negro sólido que usamos en la cartuchera inferior y agrego bloques de luz grisácea junto con pequeños brillos blancos en los bordes para simular la textura del cuero sintético, logrando que estas correas se adapten perfectamente a la curvatura del pecho y resalten con un gran volumen tridimensional sobre el traje de combate del personaje. En el coloreado de la famosa boina militar, aplico un color rojo carmín muy vibrante en la zona superior y un tono vino tinto profundo en la parte inferior para marcar el pliegue de la tela, sumando un brillo sutil en el borde izquierdo para darle un aspecto acolchado e iluminando la insignia dorada con un color café. Claro que contrasta a la perfección con los trazos negros del símbolo de Delta Red. Para darle vida al icónico cabello rubio de Cammy, aplico una base de color ocre suave y añado líneas de sombra de un tono café dorado, siguiendo la dirección de las trenzas y el flequillo, colocando además luces de un amarillo muy brillante en las partes elevadas que dan una textura sedosa y con muchísimo movimiento que resalta de forma espectacular, junto a la boina roja y la intensa mirada azul del personaje. Para definir la zona del guantelete de Cammy, he trabajado minuciosamente en el volumen de los protectores rojos y en la estructura de los dedos, aplicando sombras oscuras y bien delimitadas en los pliegues para otorgar una sensación tridimensional de peso y rigidez a la pieza, mientras que en la piel de la mano y el antebrazo he distribuido luces suaves que contrastan con los tonos rojizos del accesorio para lograr un acabado limpio
y fiel al estilo de la ilustración. En esta sección he plasmado el torso de Cami enfocándome en el brillo del leotardo verde para simular una textura sintética y ajustada, aplicando luces intensas y definidas en las zonas prominentes y sombras profundas bajo el pecho que realzan la anatomía del personaje, mientras que los tirantes oscuros enmarcan la silueta y conectan visualmente con las trenzas rubias que caen suavemente sobre los hombros, logrando así un equilibrio entre la firmeza de la vestimenta y la calidez de la piel. En esta sección de la vestimenta me he concentrado rigurosamente en la zona del abdomen y la cadera para recrear la tensión de la tela mediante pliegues horizontales muy marcados en la cintura, aplicando destellos de luz intensos y con bordes irregulares que simulan a la perfección el brillo característico del látex, mientras que las sombras oscuras que se hunden en las arrugas acentúan la compresión de la prenda sobre el cuerpo y contrastan drásticamente con las áreas iluminadas para dotar a todo el conjunto de un fuerte dinamismo visual. Y antes de terminar, quiero aclararte algo. En este brazo que está desnudo, yo sé que lleva un guante como el de la otra mano, pero lo hice sin guante para poder explicarte mejor la estructura de la mano. Y ahora sí les muestro cómo quedó el proceso después de más de 10 horas. Me parece que quedó bastante bonito porque logré capturar su esencia militar y atlética. Además conseguí adaptarla al estilo que he estado dibujando en el canal para que pareciera que pertenece al mismo universo que todos los demás personajes. Y ahora, por favor, acompáñame a situarla en el collage multiversal. Me parece que al lado de Goyo está bien por varias razones. La primera es porque en ese lado hace falta una mujer. Lo segundo es por el color verde que también siento que faltaba ahí. Y lo tercero es que me ayuda a tapar ciertas zonas blancas vacías entre los personajes que estaban ahí. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por llegar aquí. Este eres tú que ve mis videos completos. Y este soy yo, tratando de que llegues hasta acá y que disfrutes todo el proceso. Suscríbete si aún no lo estás y sígueme, que no te cuesta nada. Yo soy Gadiel y esto se llama Trazo Siberiano.